Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Espero que estén bien. Pues estamos prácticamente a 5 días de la Navidad, estamos a 19 de diciembre. Y vamos a continuar con nuestro tema sobre la historia de la Liga Mexicana. Una historia llena de dramatismo, llena de matices muy especiales, que le dieron vida muy dramáticamente y que obtuvo muchos logros. Y déjeme decirle, en la actualidad, como le comenté con anterioridad, la Liga Mexicana ahora se ha convertido en una fuente de trabajo extraordinaria, una fuente de trabajo para miles de personas. Porque no nada más es la Liga Mexicana de verano, que tiene para miles de trabajadores con los 16 equipos de la liga, 8 en el norte, 8 en el sur. También le hablo de la Liga Mexicana del Pacífico, donde hay 8 equipos y participan cientos de jugadores, muchas empresas de publicidad, los canales de televisión que logran los contratos con los equipos de la costa del Pacífico. Pero también está la Liga del Centro, la Liga del Norte de Coahuila, la Liga de Mayor de la Laguna en Torreón, Coahuila, la Liga de Veteranos de Saltillo. Hay infinidad de ligas, semiprofesionales inclusive, que participan y que se convierten en una fuente de trabajo. Entonces, hablar de béisbol es hablar de una fuente rica, además de una fuente de trabajo muy rica en su dar constantemente y sobre todo económicamente oportunidades a todo mundo. También tiene cosas maravillosas en su contenido. Hombres que prácticamente dieron su vida por la Liga Mexicana, que arriesgaron su capital, sus intereses. A lo mejor podríamos decir que muchos de ellos, al fin millonarios, el ego es enorme, ¿verdad? Y cuando se tiene mucho dinero, este, pero se vive en la vida es privada, muchos de ellos quieren sobresalir, quieren ser tomados en cuenta. Y el ego es muy importante, que le aplaudan, que lo reconozcan, que lo alaben, que lo halaguen, que lo vean y se paren y lo saluden y le aplaudan. Oiga, eso hincha el ego de las personas. Y si alguien, fíjese nada más, lo voy a decir por una sola vez, ¿verdad? No existe droga más poderosa que ni la marihuana, ni la cocaína, ni las anfetaminas, ni el opio, nada, nada. No existe droga más poderosa. O perdón, se la voy a cambiar para que quede la frase. No existe droga más importante y más fuerte que el poder. El poder. En alguna ocasión yo le pregunté a un dueño de un equipo de béisbol X y le dije, oiga, ¿qué es lo que más le ha gustado en la vida? ¿Qué es lo que más lo llena? Me dijo, mira, yo he sido dueño del equipo que tengo, pero haber sido diputado en mi estado, haber tenido ese poder en la mano, marea, marea y te sientes muy distinto al hecho de que tengas mucho dinero y te la pases detrás de un escritorio, en una oficina, haciendo números, sacando y haciendo y haciendo y haciendo y haciendo. Porque da la impresión de que la vida ahí te manda el dinero y te toca en la puerta y si no abres, te lo avientan por debajo de la ranura de la puerta. Muchos tienen esa gran capacidad. ¿Por qué? Pues ni me pregunte, no lo sabemos. ¿Por qué le platico todo esto? Porque Jorge Pasquel fue uno de ellos. Jorge Pasquel había lucido mucho como yerno de Plutarco Elías Calles, dueño, como le decíamos, con esa frase vieja de vidas y haciendas, donde era el exclusivo de las gasolinas, de los aceites, dueño de hoteles, del periódico Novedades, llegó a fundar ese periódico. Muchos periodistas lo rodeaban y lo apoyaban y le aplaudían.
era dueño de agencias aduanales. O sea, tenía un poder enorme. Le faltaba algo que le diera mucha popularidad. Porque eso era vida privada. Eso era su vida financiera. Pero su vida pública casi no tenía. Y el béisbol se lo dio. Entonces él se acercó al béisbol, doblegó un poco su carácter fuerte, férreo, agresivo, y sonrió amablemente ante los que en ese momento representaban el béisbol, para apropiarse de él posteriormente, siendo primeramente dueño del equipo que él formó y que él propició el nacimiento de los Azules del Veracruz, porque él quería los Rojos del Águila, pero Lázaro Penagos no se lo quiso vender, no tenía por qué vendérselo, pero él quería ese equipo, porque era un equipo triunfador, aguerrido. Mire, los Rojos del Águila de Veracruz fueron campeones en 1938. Ese año Martín Diego Llanos ponchó a 22 bateadores del equipo Comintra. Sí, oyó usted bien. Pero también Sidosa de Río Blanco, Veracruz, había perdido 21 juegos en forma consecutiva. Y estaban los Cafeteros de Córdoba. Fueron vencidos por los Rojos del Águila de Veracruz. Y en el 39, que llega Lázaro Salazar, con Lázaro Salazar al frente, ganan los Cafeteros de Córdoba por primera vez un campeonato. Ya jugaba Martín Diego Llanos con el equipo de los Rojos del Águila de Veracruz. Cuando quiere comprar Jorge Pasquel el equipo de los Rojos del Águila de Veracruz, Penagos no se lo quiere vender. Y les empieza a mover el tapete. Entonces, muy amable, muy sonriente, muy contento, muy positivo, invita a una comida junto con su hermano Bernardo Pasquel, a una comida, a un centro muy elegante, para mostrar pues lo que él era en realidad, un hombre poderoso, riquísimo, y convence con su simpatía a Alejandro Aguilar Reyes y a Ernesto Carmona de que él quiere participar en el béisbol mexicano. Y así es como entra muy discretamente, por lo pronto, por la puerta grande, robándole a los Rojos del Águila de Veracruz, por lo pronto, a Martín Diego, y luego a los Cafeteros de Córdoba, a Lázaro Salazar. Entonces Martín Diego le dice, si no compras el equipo de los Rojos del Águila de Veracruz, pues haz ahora tú un equipo que formes, que sea el color contrario, y funde el equipo de los Azules de Veracruz. Así le dijo Martín Diego, Martín Magdaleno Diego Llanos, así le dijo, y lo formaron. Y no conforme con ello, al ver Jorge Pasquel que no podía quedarse con el equipo de los Rojos del Águila, ¿sabe qué hizo? Compró el Parque Veracruzano y dejó fuera de circulación a los Rojos del Águila. Por eso se le fueron los Rojos del Águila, los Alijadores de Tampico, se fue Comintra, se le fueron otros a la Liga Sismática. Pero además, cuando empieza a crecer el poder dentro del béisbol de Jorge Pasquel, se le ocurre empezar a contratar jugadores extranjeros. Y le empieza a robar a las grandes ligas, los jugadores de ligas mayores, que ganando ahí $1,800, $2,500, $3,000, les pagaba 5, 7, 8, $10,000. Se atrevió, tuvo la puntada de ofrecerle a Happy Chandler, el alto comisionado del béisbol de las grandes ligas, ofrecerle un salario de $50,000 para que se viniera a dirigir el béisbol mexicano. Hágame usted el favor. Bueno, así estaba de mareado y de emocionado Jorge Pasquel en ese 1940, que esto que le comento fue para el 43, que es cuando nace la Liga Nacional y es cuando participan los Pericos de Saltillo. Bueno, y a propósito me preguntaban varios aficionados que qué llegamos a hacer con los Pericos de Saltillo. Obviamente no, ¿verdad? Pero con los Araperos de Saltillo tuvimos la oportunidad de narrar varios años con ellos. Y el 29 de mayo de 1990, gracias a las gestiones que hizo mi querido amigo, el contador público René Robles,
Sánchez, gran amigo mío, en Saltillo, él logró, con el ingeniero Armando Santana Guadiana Tijerina, en aquellos años propietario de los Zaraperos, que transmitiéramos los primeros juegos por televisión de los Zaraperos, pero esto era en gira, porque Guadiana todavía no creía en el sistema de que si tenías televisión local, podías, al ver el cliente su anuncio reflejado detrás de los bleachers, su anuncio enorme que saliera en televisión, que pudiera vender más publicidad. En aquellos años no se estilaba todavía. Entonces, nos tocó, gracias a mi querido amigo, el contador público René Robles, que él llevó precisamente la televisión a los Zaraperos de Saltillo en su primera etapa televisiva, y a nosotros nos tocó los juegos de transmisión foráneos, de los cuales era el director general de producción Paco Tijerina, que ahora radica también aquí en Monterrey y que tiene una empresa de comunicación política. Pero bueno, regresando al pasado, en 1938, que ya, como le decía yo con anterioridad, 111 equipos habían dado la vuelta totalmente durante esos 16 años, casi hasta el 40, de los cuales 70 habían empezado naciendo cada año en su primera participación, pero luego 41 más estuvieron dándole la vuelta al calendario cuando salían de esos 70 equipos y entraban otros, para formar un total de 111. 111 equipos en 16 años, era demasiado. Sin embargo, era la necesidad porque pues, no dejaba mucho dinero, la gente iba al béisbol y estos creían que con que pagara su boleto el aficionado, si es que muchos no entraban de gorra, pues sacaban para pagar los salarios. Ahora, deberían de haber sacado, porque en realidad el béisbol mexicano tenía pocos, como Ramón Bragaña, Lázaro Salazar, Martín Diego Llanos, Zenón Ochoa, en fin, tantos y tantos más, el Brujo Rosell, que también llegó de Cuba antes que todos ellos, para abrirle las puertas a Napoleón Reyes, otro cubano. En fin, enormes hombres que llegaron, pero también cada equipo tenía jugadores que trabajaban en su empresa, que eran buenos jugadores, muy buenos, pero nada más. Estos que le estoy mencionando venían de las ligas negras, primero de Cuba, que se jugaba uno de los mejores béisboles del mundo, comparado con el béisbol de las grandes ligas, y luego habían pasado a las ligas negras, a la liga donde se jugaba con New York Blacks y otras ligas más en las que... Entonces, era un béisbol excepcional. Llegan a México, se acaban con el cuadro. Por eso en el 38, cuando Ernesto Carmona fue presidente, 38, 39 y 40, en el 38 Martín Diego Llanos ponchó a 22 bateadores del equipo Comintra, ¿sí? En un solo partido. Y luego Sidosa de Río Blanco, Veracruz, que había entrado en aquellos años también, perdió 21 juegos en forma consecutiva. Pero pues, ¿cómo no? Pues es que el 70% o el 80% de los jugadores eran jugadores mexicanos muy buenos, pero no tan buenos como estos extranjeros. Entonces estos se surtían con la cuchara grande. Tan es así, nada más para que se dé una idea. Mire, en el 39, Lázaro Salazar entra al béisbol mexicano a través de los Cafeteros de Córdoba. Y en abril debuta de ese mismo año el equipo Carta Blanca de Monterrey, perdiendo contra los Rojos del Águila de Veracruz 6-3 en su juego de inauguración, aquel famoso 1 de abril. Fíjese, para que vea que ya se jugaba en esas fechas bajo esas condiciones, pero le recuerdo, eran juegos de fin de semana, no como ahora que se juega toda la semana, exceptuando el lunes, que es el único día de descanso para el jugador. En agosto 5 de 1939, Tampico recibe 18 ponches de los Rojos del Águila en 9 entradas. De nuevo, ¿sabe qué? Martín Diego Llanos. Y luego Cafeteros de Córdoba, que era el campeón, en el que fue el campeón en el 39, con Lázaro Salazar al frente. Bueno, el primero de sus 7, por cierto, fue el primero de sus 7 títulos como manager campeón, de los cuales a Monterrey le dio 4,
más los Cafeteros de Córdoba. Dio posteriormente campeonato también en el 56 a los Diablos Rojos del México, falleciendo Lázaro Salazar en el 57. Pero ese era otro boleto. Vamos a platicarle un poquito de Jorge Pasquel para que vea usted cómo se la llegó a gastar. Ya para esos años, Jorge Pasquel, le hablo ahora, voy a avanzar, porque en el 40 él fue manager inclusive de su equipo. Había tenido, nombró a Martín Digo manager del equipo de los Azules del Veracruz, y luego lo quitó porque Martín Digo fue el único de los managers que jamás lo obedeció. Si había alguna jugada rara o algo que no le gustaba a Jorge Pasquel, inmediatamente le decía, oye, quítame este choro, cámbiame esta segunda base, muéveme al jardinero derecho. Pues espérate, el manager soy yo. No, que tienes que... Le dejó el trabajo, dijo, ahí te quedas tú, y yo me regreso como pitcher y como primera base, o como la posición que me pongas a jugar. Y lo movió. Y luego puso un norteamericano y también lo movió. Y a fin de cuentas el equipo de 1940 fue tan bueno que Jorge Pasquel en el último mes lo llevó al campeonato. Así se las gastaba Jorge Pasquel. Pero mire, para que usted se dé una idea de quién fue Jorge Pasquel, le voy a dar lectura a una carta, más bien a un blogspot del doctor Jaime Cervantes Pérez, quien habla a su vez del duelo a balazos, que sostuvo Jorge Pasquel en Laredo el 24 de febrero de 1943. Allí el doctor Jaime comenta, por cierto, que estando Jorge Pasquel, y voy a hacer una aclaración, no estamos juzgando a nadie, no criticamos a nadie, damos a conocer la fuente informativa para que usted sepa exactamente quién se hizo responsable de esa comunicación. El doctor Jaime Cervantes Pérez, de su blogspot como médico, habla de Jorge Pasquel, duelo a balazos en Nuevo Laredo, ese día 24 de febrero de 1943. ¿Cómo estuvo ese problema? Jorge Pasquel estaba en el lado americano, estaba en el Hotel Plaza, tranquilo. Mandó a un empleado a que llevara información a su agencia de Laredo, México. Él estaba en Laredo, Texas, le repito. Entonces, su empleado va a cruzar y un oficial de aduana apellidado Vaca no le permite a este señor Rodríguez, oficial, más bien trabajador de Jorge Pasquel, que cruce al lado mexicano. No lo deja. Se regresa y le dice, señor Pasquel, no me dejaron cruzar. Jorge Pasquel se molesta, obviamente, va personalmente a la frontera, va al lado mexicano, le reclama a Vaca y le dice que deje pasar al empleado de él. Se hacen de palabras y total Vaca, a regañadientes y muy molesto, deja pasar a este empleado de don Jorge Pasquel. Eso fue el día 22, no miento, el 23 por la mañana. Entonces le llama, consignado, según información del doctor Jaime Cervantes Pérez, de que estaba la Segunda Guerra Mundial en todo su apogeo. Y el gobierno mexicano, para presionar a que los mexicanos se dieran de alta en el ejército, dio la orden de que todos aquellos que no se habían dado de alta siendo mayores de edad en el ejército, no se les permitiría pasar al lado americano, ni se les daría servicio, fíjese, ni en restaurantes, ni en ninguna parte pública. Pero además, si los veían, les cancelarían el pasaporte y no los dejarían cruzar al lado americano. Y tampoco les permitirían regresar. Entonces, esa era la polémica que se había creado. Vaca le llama cerca del mediodía, insultándolo y reclamándole a Jorge Pasquel que era esto, que era lo otro, y que era un cobarde, que quería verlo. Y Jorge Pasquel ni lo fumó, ¿verdad? Él estaba en otros niveles, mucho más altos. Le volvió a llamar, insultándolo, diciéndole que lo esperaba
ese mismo día 24 de febrero, en la plaza principal de Laredo, México. No le hizo caso. Y le dijo a su primo Ricardo Pasquel, oye, vámonos al lado mexicano, necesito hacer algunas cosas para cumplir con todo lo que estoy mandando al gobierno federal. Cruzan el lado mexicano, no estaba ya el oficial Vaca en ese momento, y llega a sus oficinas y recibe una llamada. Faltan 15 para las 7, te estoy esperando. Y eres esto, y eres lo otro, y eres un cobarde si no vienes. Entonces él dice, bueno, vamos a arreglar este problema de una vez. Necesito ir a hablar con este tipo. Y su primo le dice, mira, no lo vas a arreglar con palabras, está muy enojado. Llévate la pistola, la escuadra, la mía. No, ¿para qué la? Llévatela, la vas a necesitar. Jorge Pasquel se quedó pensativo, se puso la pistola en el cuadril, así decían en mi rancho, o sea, aquí en la cadera. Se queda pensativo y decide acudir a la cita de las 7 de la noche para primero tratar de hablar con el oficial. En esos momentos, quién sabe qué cruzaría por la cabeza de Jorge Pasquel, recordando sin duda de cuando él fue cazador en África, donde tenía una cicatriz con un pedazo de fierro en una rodilla o en una pantorrilla, producto de un ataque de un tigre, porque a él le gustaba la cacería, pero además había sido militar de carrera, o sea, era un hombre de armas. Y llega y se encuentran de lado a lado de la plaza y se ven el uno al otro, y ya se había corrido la voz entre toda la gente que aquí va a haber un problema, y empieza a separarse la gente. Pues que él empieza a avanzar, y Vaca viene de frente hacia él, ¿no? Vaca era el que había propiciado ese problema, y Pasquel todavía pensaba que podía hablar con él, pero cuando vio que este amigo venía en plano de sacar la pistola, pues Jorge Pasquel, para tratar de calmarlo, lo primero que hace, empezando con el ataque del contrario, Vaca, que Vaca lo tira de un puñetazo al suelo, y cuando está en el suelo, saca la pistola Vaca y le dispara, y le pega en el hombro izquierdo, rebotando la bala y saliendo y pegándole aquí en el tímpano del oído izquierdo. Se iba a levantar Jorge Pasquel, y Vaca le vuelve a disparar, pegándole de nuevo en el hombro. Y le grita a su primo Ricardo, Jorge, saca la pistola. Le volvió a repetir de nuevo que sacara la pistola. Defiéndete, Jorge, te va a matar. Jorge Pasquel no le quedó otra, sacó la pistola. Vaca se había aproximado más para rematar a Jorge Pasquel, y ahí Jorge Pasquel le dispara, y un primer balazo le da en el estómago al oficial Vaca, quien empieza a retroceder, sorprendido, y la llama candente que le quemaba los intestinos lo hace retroceder, recargarse en uno de los carros, empieza a gritar pidiendo auxilio. Jorge Pasquel empieza a levantarse como puede, su primo Ricardo lo ayuda a levantarse, se levanta y empieza a avanzar hacia Vaca. Y cuando voltea, Vaca, que ve que viene Jorge Pasquel, levanta la pistola para dispararle, y Jorge Pasquel le dispara entonces de nuevo, acabando así con el oficial Vaca de las aduanas oficiales de México. Manchado de sangre, Jorge Pasquel es ayudado y apoyado por su primo Ricardo, quien se lo trae en un coche directo a Monterrey. Los oficiales empiezan a seguirlo. Los oficiales aduanales empiezan a seguir a Jorge Pasquel. Y entonces su primo Ricardo llega a Monterrey, habla a la Secretaría de Gobernación, de los cuales en aquellos años el presidente era Manuel Ávila Camacho, y le contesta a Miguel Alemán y le habla. Dice, no te preocupes. Llega a Monterrey y supuestamente, según el doctor Jaime Cervantes Pérez, lo atienden en un hospital Isabel. Yo he buscado en la historia de Monterrey, no he encontrado ningún hospital que se llame Isabel, ¿verdad? Y lo dice, Jorge bajó de su cuarto acompañado de su primo Roberto Pasquel, no llevaba armas, pero cuando llega al hospital, pues estaba desangrándose, logran detener la hemorragia, llegan los oficiales
del gobierno, que son los oficiales de las aduanas, y lo quieren detener, pero para esto ya había llegado un comunicado de Miguel Alemán donde dice que no lo detengan, que estaba libre, que había sido en defensa propia, y los oficiales no les quedó otra más que obedecer las órdenes del gobierno. Y en esa forma Jorge Pasquel se fue curando lentamente de sus heridas en febrero para empezar ya a participar en el 43, renovado totalmente y con nuevos bríos, en el béisbol mexicano. Cosas que suelen suceder. Para ese 43 nace la Liga Nacional, impulsada por el gobierno, por las ligas mayores, aduciendo que Jorge Pasquel se estaba metiendo con sus jugadores. Y era cierto, estaba ya contratando a los jugadores de Estados Unidos. Y al hacer nacer la primera liga verdaderamente oficial del béisbol, porque hasta ese momento la Liga Mexicana era una liga del taco, cualquiera, era una liga independiente, la Liga Nacional a través de los Pericos de Saltillo, de los eran los Tejanos del Paso, los Dorados de Chihuahua, los Indios de Ciudad Juárez, y ahí le va un equipo que usted ni se imagina que iba a entrar, los Aztecas de don Alejo Peralta, que en forma escondida y lentamente participaba en el béisbol mexicano de aquellos años. Para el 46, después de que participan todas esas ligas, traería Jorge Pasquel a Baby Ruth. Pero regresaremos al pasado en el 43 para recordar qué es lo que fue la Liga Nacional, cómo participaron aquellos equipos y cómo, queriendo convertirse en un dolor de cabeza para Jorge Pasquel simplemente los borró del mapa. Yo soy Pepe Monterrey González y estas siguen siendo cosas del béisbol. Hasta la próxima.